Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer a IDEM por esta invitación al primer conversatorio sobre derecho corporativo. Me han pedido hablar sobre los sistemas de compliance, un tema de actual relevancia y que nos ocupa gran parte del tiempo a quienes estamos en la práctica precisamente del derecho corporativo. Entonces, nuestro tema es la importancia de los sistemas de cumplimiento en las empresas. Vamos a ver. Antes de comenzar, ir de lleno al desarrollo de nuestro tema, vamos a situarnos en 3 preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de esta exposición. En primer lugar, ¿por qué existen los programas de cumplimiento? ¿Cómo funcionan los programas de cumplimiento? Y si son realmente importantes estos sistemas o programas de cumplimiento. Lo primero que tenemos que señalar es que cada día existen más disposiciones legales y estas son más engorrosas debido a que las actividades económicas que están realizadas por el hombre demandan un mayor detalle en su regulación. Nosotros podemos constatar esto diariamente en actividades, por ejemplo, como el mercado de valores, donde cada vez más el tema de la autorregulación tiene que ver con 2 aspectos fundamentalmente. La transparencia en la información, así como la protección a los inversionistas para generar confianza en los mercados. No está lejana a esta situación la intermediación financiera, que a partir de las disposiciones del Comité de Basilea, y sobre todo desde el año 2008, tiene minuciosas normas respecto a supervisión y regulación. Las actividades extractivas también cuentan dentro de este grupo. Recordemos, por ejemplo, que cada día son más acuciosas las normas sobre, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, relaciones comunales y todas aquellas cosas que tienen que ver con el medio ambiente, solamente por mencionar algunos aspectos. También existen los denominados principios voluntarios dentro de este grupo de autorregulación que las empresas día a día vienen llevando. Además de este grupo de normas dadas por los poderes públicos, podemos comprobar también que cada empresa genera sus propias reglas con la intención de cumplir ciertos objetivos. En esa línea tenemos a las normas de gobernanza corporativa que estuvieron de moda hace un buen tiempo, los principios voluntarios propiamente de los que hablábamos hace un momento, así como los manuales de derechos. Voy a citar un ejemplo respecto a este último tema. En la regulación de protección de datos personales se señala que hay que regular el acceso, la oposición, por ejemplo, la rectificación a lo que son los datos de carácter personal. En ese sentido, se crean lo que se llaman los manuales de derechos ARCO, que van a hacer un canal de comunicación para el respeto de los derechos de los titulares de los datos personales. Sin embargo, volviendo un poco a lo que son los principios voluntarios a los que hacía mención hace un momento, tienen un subyacente interesante y sobre todo en el mundo empresarial se vienen conociendo desde hace algunos años nada más. Hay un documento de la Organización de Naciones Unidas denominado Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que vinculan ya estos 2 temas y que, según señala esta propia declaración de principios rectores, aclara los deberes y obligaciones de estos actores sociales en relación a la protección de estos derechos. Anteriormente no se hubiera pensado que las empresas tuvieran alguna relación con este tipo de derechos propiamente.
En este orden de ideas, y solo por abundar en el tema, quiero hacer mención a una publicación del año 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado Empresas y Derechos Humanos, 2 estándares interamericanos, en donde de manera expresa se establece la obligación de los Estados miembros de promover el respeto justamente a los derechos humanos dentro de las empresas en la línea de la igualdad, de la no discriminación, de la transparencia, del acceso a mecanismos de consulta, entre otros. Como podemos ver, son cada vez más dispositivos que no necesariamente podríamos contar como leyes, pero que van abundando en ese universo de regulación que va a ser aplicado dentro de las corporaciones, de las organizaciones, no importa si estas sean públicas o privadas, o si tengan fines de lucro o no. Adicionalmente, en este contexto, hay un tema que resaltar, y es que las normas declarativas, estos principios que acostumbraban las empresas a colgar en la pared, donde por ejemplo decían que son empresas que respetan el medio ambiente, empresas que están en contra de la corrupción, y que en buena cuenta no pasaban de ser principios, actualmente se vienen convirtiendo en políticas en donde se establece el qué y el cómo deben hacerse las cosas. Me explico. Anteriormente, como acabo de indicar, simplemente habían declaraciones o aspiraciones de parte de los empresarios en relación a cómo debía ser el comportamiento dentro de su organización e involucrar dentro de este espacio a todos los miembros de la organización precisamente. Sin embargo, ahora lo que ocurre es que las políticas que se van a desarrollar al interior de la empresa van a generar partes aplicativas a este concepto anteriormente vertido, por ejemplo, de lucha contra la corrupción. Es así que las empresas mismas establecerán normas donde van a señalar qué es la corrupción, cómo la definen, cuáles son sus alcances, y además todo el seguimiento que esta organización va a realizar en pos de 2 cosas. En primer lugar, de evitar que exista, y en segundo lugar, promover su cumplimiento. En ese mismo sentido, es importante señalar que, por ejemplo, si existen políticas respecto al tema de donaciones, la organización tendrá que establecer qué es una donación, cuándo se puede hacer, cuándo no se puede hacer, pero llegando al extremo de señalar de manera específica y taxativa todas aquellas conductas que son permitidas y aquellas no, así como los mecanismos que van a permitir que estas disposiciones se cumplan y las sanciones en caso de ser pertinente. Finalmente, dentro de este contexto empresarial global que me está sirviendo como introducción para ir al tema materia de nuestro conversatorio, debo señalar que las oficinas de asesoría legal actualmente no se encuentran implementadas de la mejor manera para poder hacer un seguimiento al cumplimiento legal de las obligaciones. Y esto debo ser enfático en señalar que no ocurre porque exista una falta de capacidad profesional, sino porque la estructura clásica de estos departamentos o divisiones de asesoría legal no tienen todos los mecanismos necesarios para poder ser, por ejemplo, transversales a la organización. Ocurre también que no hay la interdisciplinariedad necesaria, dado que están, como es lógico suponer, compuestos por abogados, para el uso de las herramientas de gestión, como por ejemplo las matrices de riesgo, los cuadros de calor, los GANs,
etcétera. Entonces, este contexto lo que nos puede dar a conocer es que actualmente, en pocas palabras, las dimensiones regulatorias son totalmente complejas y complicadas para poder ser cumplidas. Asimismo, tenemos historias recientes y no tan recientes de denominados escándalos empresariales. Son hechos que han ocurrido a muchas organizaciones y que han perjudicado a los distintos grupos de interés alrededor de estas organizaciones. En algunos casos a los propios accionistas de primer orden, en otros casos han defraudado al fisco y así sucesivamente. Un caso muy conocido, inicio de los 74.000 millones de dólares, debido justamente a doble contabilidad. A raíz de estos escándalos empresariales que he señalado, voy a mencionar algunos para que podamos estimar la relevancia de estos temas en lo que venimos tratando. Por ejemplo, el caso Enron, al inicio de los 2000, cuyas pérdidas estimadas a valor actual alcanzan los 74.000 millones de dólares, fue generada por los directivos de esta empresa, que se volvió en una corporación multimillonaria con compañías offshore por todo el mundo, duplicando y triplicando las contabilidades. Solo por comentar, este famoso caso trajo abajo a la auditora internacional Arthur Andersen, que en ese tiempo era una de las Big Four. La empresa americana WorldCom generó 107.000 millones de dólares en pérdida al sobrevaluar el valor de sus activos. Recordemos también a este famoso Bernard Madoff, un especialista en inversiones, que robó 20.000 millones de dólares a sus propios inversionistas a través de la conocida pirámide, como nosotros también hemos visto algunas veces dentro de nuestro mercado. El esquema Ponzi le llaman los norteamericanos. Podemos señalar también el fraude famoso de la tasa LIBOR, que arrastró 9.000 millones de dólares respecto al movimiento indebido de los puntos de referencia en dicha tasa. Y cómo no recordar las hipotecas subprime de los años 2007 y 2008, o el caso Lavajato, que nos afectó directamente. Finalmente, en los años 2015, para concluir con estos escándalos empresariales, se presentó el famoso caso Dieselgate en los Estados Unidos, que implicó a la empresa Volkswagen debido a que al presentar sus motores no contaminantes, en teoría, en realidad sí lo eran, y 35 veces más de lo que establecían las regulaciones americanas en esta materia. Pero lo peor de todo fue que se descubrió que estos vehículos utilizaban un software que era fabricado por la propia empresa, que engañaba cuando se realizaban las pruebas respecto a las emisiones atmosféricas. En este escándalo se vieron complicados no solamente empleados de mando medio ni técnicos dentro de la compañía, sino incluso hasta el CEO. Desde el 2015 hasta la fecha se han venido realizando las investigaciones correspondientes y los procesos judiciales recién se van a implementar. Pero a la par de estos casos que involucran dolo, que implican una mala intención para poder sacar una ventaja de la actividad empresarial, también existen otros hechos que destacar que no son escándalos empresariales, pero que han generado cuantiosas pérdidas para las compañías debido a una mala asesoría legal o a una mala conducta por no haber observado cuál era el alcance real de las normas con incidencia directa en sus empresas.
Por ejemplo, tenemos un caso famoso de la aerolínea British Airways, que recibió una multa de 205 millones de euros por usar información de sus clientes sin consentimiento. Se descubrió que se había utilizado información que iba aparejada a casi 500.000 de clientes de esta empresa, simplemente para poder tomar ventaja de esta información. La Autoridad de Protección de Privacidad del Reino Unido pues interpuso esta multa, siendo el criterio para ello el no haber tomado las medidas necesarias para evitar que existieran ataques informáticos para poder tomar esta información sin el consentimiento de los titulares de los datos. Recordemos que el año 2019 hubo un caso terrible con 2 fatalidades en Lima, cuando en uno de los locales de la empresa McDonald's fallecieron 2 personas por haber manipulado el sistema eléctrico. Esta empresa recibió una multa por parte de Sunafil de 845.670 soles que ya fue pagada. Lamentablemente se pudo evidenciar que estas personas, en primer lugar, no les correspondía trabajar en el área de electricidad. Eran vendedores de la empresa quienes, por necesidad de poder contar con una máquina, pues intentaron hacerla funcionar, y al no tener los elementos de protección necesarios, pues sufrieron una descarga y lamentablemente fallecieron. La empresa WhatsApp en Europa fue multada con 225 millones de dólares por una cosa muy simple: no informar a los usuarios de transferir los datos a Facebook. Y uno de los casos más relevantes, también en materia de protección de datos, es la multa de 746 millones de euros que le fue impuesta por métodos ilegales de recopilación de datos. Hasta la fecha, en nuestro país, desde el año 2014, Sunafil cuenta multas de 403.900 soles impuestas a empresas por haber cometido actos de discriminación a trabajadores por razón de sexo. Es en ese orden de hechos que el compliance o sistema de cumplimiento se abre camino en este mundo empresarial y legal. Pero, ¿qué es el compliance para todo esto? Se trata de una herramienta de gestión polifuncional. Y decimos que es polifuncional porque busca varios objetivos. En primer lugar, identificar los riesgos de toda organización. Individualizar las causas de dichos riesgos. Así también, lo que pretende el compliance es establecer un sistema de prevención de riesgos, gestionar los mismos, promover el cumplimiento de las obligaciones, generar una mejora continua para la organización en su conjunto. Este mecanismo, esta herramienta, este medio de gestión de cumplimiento, de gestión legal, podríamos decir, implica la implementación, además de buenas prácticas. Esto lo que pretende es involucrar a todos en la organización, no solamente generar textos legales, como a veces se piensa. Y en el fondo, si es que investigamos un poco más sobre compliance, vamos a ver que la dirección final es generar una cultura de integridad. ¿Y qué es una cultura de integridad? Muchos se preguntarán. Bueno, en pocas palabras, se trata de aprender a hacer las cosas bien. Eso es una cultura de integridad. Hacer que los demás puedan decir de uno que uno sí cumple su palabra, que uno sí cumple las normas, que uno sí respeta los derechos de los demás. Y no necesariamente nos estamos refiriendo a estas normas de carácter legal provenientes del Estado, sino también aquellas que han sido autoimpuestas por la organización, como ya lo hemos señalado. El compliance va de la mano con el riesgo. Ya hemos dicho varias veces que se trata de un mecanismo de prevención de riesgos. Pero ¿a qué tipo de riesgos nos estamos refiriendo?
Si hablamos de manera concreta, vamos a apuntar a lo que son riesgos operativos y riesgos legales. Pero para poder entender un poco más esto, lo que tenemos que dilucidar es que el riesgo es toda incertidumbre. Sin embargo, no vamos a referirnos a todas las incertidumbres que se podrían generar dentro de la gestión de una empresa, sino simplemente aquellas que van a ser una posibilidad de ocurrencia de consecuencia negativa en el futuro. ¿Debido a qué? A temas de gestión o a incumplimiento de normas, ya sean externas o normas de la propia organización. El riesgo puede ser manejado de alguna manera. De hecho, el compliance lo que trata de hacer es generar un mecanismo de gestión de riesgo y es un sistema especializado para ello. Y resulta importante también tener en consideración que cuando hablamos de compliance y el riesgo, estamos aludiendo a los incumplimientos dentro de una organización y a las consecuencias que puede tener. ¿Qué son incumplimientos en este esquema? Hablamos de la inobservancia o la transgresión de una norma pública o una norma interna, que puede ser por acción u omisión. No necesariamente involucra una acción de orden que genere el hacer algo, sino, como nosotros bien sabemos, puede ser por el hecho de no hacer algo. Ese no hacer implica incumplimiento de repente de funciones o la falta de previsión en determinados casos. Las conductas de orden ético para el tema del incumplimiento también resultan sumamente relevantes, toda vez que, como hemos dicho, no se trata solo de observar las normas provenientes de los poderes públicos, sino también aquellas que van a servir como una estructura para el funcionamiento de la empresa en aras de conseguir esa cultura de integridad a la que me he referido hace un momento. ¿Cómo funciona el compliance? En primer lugar, debemos señalar que este mecanismo debe ser impulsado. Es decir, no puede funcionar de buenas a primeras porque se han generado algunos documentos, sino más bien tiene que establecerse un sistema al que también se le denomina modelo de prevención de riesgos. Ustedes deben haber escuchado probablemente estas palabras juntas, ¿no? Esto es un sistema de compliance en realidad. Y estos sistemas, es importante señalar, comprenden dos tipos de estructuras. Unas de orden general, a las que también podemos denominar superestructuras, y a su vez unas estructuras específicas que se denominan subestructuras. Las segundas van a depender siempre de las primeras. En algunos casos, como vamos a ver más adelante, es posible que existan las subestructuras sin una superestructura, pero lo que va a ocurrir es que son estructuras que van a estar flotando en la nebulosa y no van a responder a una identidad propia de la organización. Y como vamos a ver, podría ser incluso hasta contradictoria con algunas políticas establecidas dentro de la propia organización. Las estructuras generales o superestructuras, debo señalar que no tratan acciones específicas, sino más bien generan una base para todo el sistema. Y por su parte, las estructuras específicas sí son las que van a corresponder a áreas o a actividades concretas. Para entender un poco mejor esta parte, vamos a ver lo que son las estructuras generales. En primer lugar, al ser una estructura general y ser el eje de este engranaje de compliance, vamos a decir que van de arriba hacia abajo. Una estructura general es, por ejemplo, un sistema de buen gobierno corporativo, o lo que se llama gobernanza corporativa. En la parte en la que se identifican riesgos de incumplimiento y se previene.
Recordemos que el buen gobierno corporativo tiene que ver con conductas de todos aquellos que conforman la organización. Si podemos, podríamos decir, para poder encauzarnos dentro del lenguaje del buen gobierno corporativo, que involucra a todos los grupos de interés o stakeholders, como también se les llama, con la finalidad de generar conductas idóneas e impedir que existan estos escándalos como los que he señalado al inicio de mi exposición. También tenemos, dentro de estas estructuras generales, que dentro de las que son más usadas para la implementación de sistemas de compliance, a la norma ISO 37301, por ejemplo, que reemplaza a la muy conocida ISO 19600, conocida dentro de los que están en este mundo de los instrumentos de gestión y de compliance. Precisamente, esta ISO tiene que ver con sistemas de gestión de cumplimiento. Y se trata de una estructura general porque no va a establecer la identificación de riesgos concretos para una actividad específica, sino que más bien va a generar todo un sistema donde se van a señalar cuáles van a ser las prioridades, cómo van a ser las coordinaciones, qué elementos se van a necesitar. Y en función a ello se van a crear las demás estructuras de orden específico, como por ejemplo las que estoy señalando. La norma ISO 37001, que del año 2016 y que probablemente es una de las que más se usa actualmente en el tema de compliance, y es la de la gestión antisoborno. En este orden de ideas podría señalar también algunos otros documentos que tienen que ver con el tema de la corrupción, que provienen del mundo anglosajón, pero que se utilizan sin duda en la implementación de sistemas anticorrupción. Por ejemplo, de US Sentencing Guidelines, que es un documento anual respecto a la actualización precisamente de elementos que pueden integrarse a políticas antisoborno, ¿no? Ahí podemos apreciar algunos otros documentos, una guía de la FCPA. La FCPA es una norma americana del año 77 que fue dada para prevenir los sobornos a los funcionarios públicos de ese país, pero que sin embargo está vigente hasta la fecha y se aplica de manera extraterritorial. Y esto lo saben todas las empresas que contratan con empresas americanas o con ciudadanos americanos, en donde se someten a una suerte de responsabilidad por cometer actos de soborno si fuera el caso, ¿no? Otra estructura específica que podría señalar es la norma ISO 45001, que tiene que ver con la gestión en sistemas de seguridad y salud en el trabajo. En el Perú, que es nuestro contexto, ¿qué tipo de estructuras específicas existen? Antes de desarrollar este punto, me olvidaba de hacer un pie de página en el anterior, y es que no quiere decir que los sistemas de compliance deban ser una copia absoluta de las normas técnicas que he señalado. En realidad, estas normas técnicas podrían ser implementadas como lo han venido siendo hasta ahora, o simplemente ser usadas de referencia para la creación de los modelos. Ahora sí, en nuestro país hay algunas estructuras específicas que podemos hacer referencia. En primer lugar, la ley 27693 sobre la prevención del lavado de activos, que es una norma de aplicación obligatoria para los que esta disposición señala como sujetos obligados. Esta disposición crea en un inicio la conocida Unidad de Inteligencia Financiera. Otra norma es la Ley 3424, probablemente la más conocida en materia de compliance y más difundida también, sobre prevención de delitos vinculados a la corrupción, el cohecho en todos sus tipos, la minería ilegal, así como el crimen organizado, ¿no? Tenemos también la Directiva de Seguridad sobre Protección de Datos Personales, que no es una norma, es una directiva de apoyo para la implementación de sistemas de protección de datos personales.
Entonces, pero también puede constituirse como una de los sistemas de cumplimiento. En esta línea también podemos mencionar a todas las disposiciones legales sobre salud y sobre seguridad y salud en el trabajo. Existe una ley general y dependiendo de las áreas, como por ejemplo la minería, existen reglamentos específicos con requerimientos y requisitos y obligaciones de carácter especial. Si hablamos de compliance corporativo, recordemos un poquito que actualmente o en esta conferencia hablamos sobre el compliance corporativo como un sistema de cumplimiento. Si existe o no existe este en el Perú, la verdad que sí existe, pero hay un tema que no hay que dejar de lado, y es que la perspectiva del compliance en nuestro país es parcial, porque se alude básicamente al ámbito penal, y más específicamente a los temas de corrupción con las normas que he mencionado. El compliance penal no es el compliance total, el compliance penal es el que está referido a un ámbito del compliance corporativo, siendo el compliance corporativo el que tiene que ver con todos los ámbitos de la organización y con todas sus actividades. Como por ejemplo el tema de protección de incumplimientos en tema ambiental, en tema de protección de datos personales, en tema tributario, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la razón de que en nuestro país la perspectiva de compliance sea bastante parcial? Es una razón muy simple. En primer lugar, lo que ocurre es que la norma 3424, la ley 3424, que se inicia como una ley que sanciona, o en todo caso establece que cuando se cometan actos de cohecho transnacional y estas empresas generen o creen mecanismos o modelos de prevención de riesgos para la comisión de estos delitos, como beneficio iban a tener ser eximidas o en todo caso tener una reducción en las medidas administrativas que pudieran ser dictadas por el Poder Judicial. Esta norma posteriormente se amplió a otros delitos que ya he mencionado anteriormente y además cambió de nombre y se le llamó simplemente ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en este caso con la misma finalidad, es decir, generar un escudo protector en caso se descubriera o se procesaran a representantes o no representantes de las personas jurídicas por la comisión de esos delitos. Entonces, esta norma que ha sido bastante difundida, pues ha hecho que en el Perú se conozca a partir del 2016 la existencia de este mecanismo llamado compliance y se le ha asociado a los temas básicamente penales. Pero debo decirles que ya con anterioridad existía el compliance por lo menos introducido a través de una disposición legal, y esto es a partir del año 2002 con la ley 27693 que creaba la Unidad de Inteligencia Financiera y designaba sujetos obligados para cumplir esta norma, que en un inicio eran las empresas supervisadas del sistema financiero, pero que después se han ido ampliando a otro tipo de actividades, como por ejemplo los concesionarios de venta de vehículos, las constructoras, aquellos encargados de venta o arrendamiento de maquinarias amarillas, solo por poner un ejemplo, ¿no? En este caso, el compliance sí resulta obligatorio porque la ley señala cuáles son las obligaciones que se deben cumplir y se deben cumplir de todas maneras aquellos que están dentro del grupo de sujetos obligados. Es así que quienes se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta norma pues tendrán que nombrar oficiales de cumplimiento, hacer reportes, contar con lo que es un registro de operaciones sospechosas, entre otros requisitos que establece la norma. A diferencia de la ley 3424, que es de carácter opcional, es decir, no existe la obligación de implementar un modelo de prevención de riesgos en caso haya la comisión de delito. ¿Cuáles son los antecedentes del compliance en esta línea? Mencioné hace un momento una guía para la aplicación de la FCPA, que es la norma anticorrupción de los Estados Unidos, contra el soborno básicamente. En este caso es la propia norma.
una directiva europea en relación a servicios financieros, que es la MIFID, del año 2007, que establecía algunos principios que son de aplicación general, pero donde lo que se puede leer es básicamente transparentar las actividades de la empresa hacia sus clientes, ¿no? Esta directiva tiene que ver directamente, o tenía que ver al momento de su emisión, con el sistema financiero propiamente. También está dentro de lo que podríamos considerar antecedentes de compliance, la autorregulación de los mercados de valores. Recordemos que los mercados de valores son una de las actividades en donde el Estado pues, ha cedido parte de su capacidad y poder de regulación para que sean estos mismos los que establezcan las disposiciones que les sean aplicables por su conocimiento y la posibilidad de generar mejores normas, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con transparencia en la información y protección de los inversionistas. También existen algunas recomendaciones de la OCDE y las normas técnicas al respecto, como por ejemplo las ISO, la 45001, que ya hemos mencionado varias veces sobre gestión de seguridad y salud, la 14001 sobre gestión ambiental o la 27001 sobre gestión de seguridad en la información. ¿Hasta dónde tiene que llegar el compliance? Bueno, en realidad, si hablamos del compliance corporativo, como ya lo hemos señalado, estamos hablando de todos los ámbitos y todas las áreas de la organización, así como a cada uno de los miembros que la integran. Si hablamos de las actividades, son todas aquellas que pueden tener riesgos ciertos o potenciales en relación a la posibilidad de incumplimiento. Y actualmente el compliance alcanza espacios que van más allá, como por ejemplo los derechos humanos, y no solamente dentro de la empresa, sino además fuera de ella. En esa línea hay un documento del año 2013 que tiene mucho que ver con lo que estoy señalando, que fue emitido por la Comisión Interamericana de Juristas y el IDL, denominada Acceso a la Justicia, empresa de violaciones a los derechos humanos en el Perú, donde se habla de casos que ellos han denominado emblemáticos respecto al caso Conga y la minera Yanacocha, el caso Espinar y la minera Estrata, o el caso antisindical de Sauder, donde lo que podemos apreciar es que la empresa como sujeto de orden económico y social, pues tiene una serie de responsabilidades que trascienden las fronteras de su propia organización. En este documento, si lo revisamos en algún momento, vamos a ver que en las recomendaciones que se hacen, ya en ese momento se establecía que el Congreso de la República apruebe una norma que había sido presentada, o un proyecto que había sido presentado a efecto de establecer una responsabilidad directa de orden penal para las personas jurídicas, ¿no? ¿Cómo se implementa el compliance? Bueno, creo que ya lo he señalado en parte, es a través de sistemas y no es de inmediato, es a través de varias fases que también podemos llamar etapas o pasos. Y dentro de estas hay que destacar, bueno, todas son importantes, pero hay que destacar una que es de carácter técnico y probablemente la más decisiva al momento de trabajarla, que es la que tiene que ver con la valoración de los riesgos, que técnicamente se le denomina el Risk Assessment. Pero no menos importante es la etapa que sigue a continuación, que es la que tiene que ver con la asignación de prioridades, ¿no? No todos los riesgos pueden ser gestionados de la misma manera. El hecho de no incumplir es oneroso, demanda montos de inversión elevados muchas veces, así que desde el punto de vista de la empresa lo que hay que hacer es priorizar cuáles se van a manejar, cuáles se van a eliminar en primer orden, cuáles a continuación, o de repente cuáles riesgos son los que se prefieren correr, toda vez que podrían haber sido determinados como no urgentes, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos? Miren, en realidad existen pasos como consultores o especialistas en el tema hay. Lo importante es que
se pueda llegar a una implementación de un sistema que sea siempre inacabado, porque esto termina con y mejor dicho, no termina, sino más bien comienza una nueva etapa que nunca se cierra, que es la última, que es la de revisión e implementación de medidas correctivas y mejora continua. Por tanto, creo que todas tienen una connotación relevante, cada una por lo que significa, pero podrían ser 4, 5, 6. Eso depende de la metodología con la que se trabaje. En primer lugar, vamos a señalar que es importante, por ejemplo, tener un diagnóstico del contexto, porque cada organización es diferente, no hay dos organizaciones iguales, aun cuando se trate del mismo aspectos internos, así como en la cosmovisión empresarial que tenga cada empresa, ¿no? O cada organización. Una segunda etapa es el direccionamiento de la implementación. En pocas palabras, esto quiere decir que vamos a implementar, un compliance corporativo o vamos a implementar simplemente áreas específicas. Lo ideal sería que se empiece por implementar un compliance corporativo transversal. Lo que pasa es que muchas personas lo que dicen es, ¿esto es obligatorio o no? En realidad, más que obligatorio, va a terminar siendo necesario para poder hacer una buena gestión legal. El problema es que existen, mejor dicho, una de las características por las cuales no se implementa como debería de ser, es porque existen algunos compliance que sí son obligatorios, como por ejemplo el compliance de prevención de lavado de activos. Hubo otro, como por ejemplo el compliance penal de la ley 30424, que tiene un incentivo que es bastante apreciado por las empresas, como es el hecho de no ser comprendidos dentro de la responsabilidad administrativa o penal, si se quiere entender mejor, en caso de que haya estos eventos de corrupción. Por ello es que en muchos casos los trabajos que se realizan tienen que ver directamente con estos compliance de orden específico, con las subestructuras que yo señalaba anteriormente. No es lo ideal, pero eso es lo que viene a ocurrir. Otra etapa es la identificación de riesgos. Para ello hay que establecer qué es un riesgo específico para esa empresa frente a sus normas internas o externas, de cara a los objetivos que se han trazado, ¿no? Y ante esto hay que analizar cada una de las acciones concretas que van a generar riesgos. Aquí hay un punto de intersección entre el trabajo legal, por ejemplo, y el trabajo de dirección o de planificación dentro de las organizaciones. Toda vez que si una compañía cuenta con un plan de desarrollo institucional o con un plan estratégico, como también se le conoce, entonces es más fácil poder trabajar esta parte. Si no, habría que trabajar sobre supuestos o ideales, ¿no? La otra etapa es la de evaluación de riesgos, donde se va a conocer pues, precisamente si estamos hablando de riesgos cuyo impacto y consecuencias van a ser altas, medias o bajas, ¿no? Para poder priorizarlos y dar una respuesta. Esto, como he señalado hace un momento, tiene mucho que ver con la metodología que se va implementando. Para ello se utilizan instrumentos técnicos como son las matrices de riesgo y se trabajan haciendo un análisis concienzudo de cada parte. Luego vienen lo que son las medidas preventivas, que también se llaman candados de seguridad y que básicamente constituye el trabajo creativo del compliance, y eso le corresponde básicamente a la alta dirección, evidentemente con el apoyo legal en todo momento, pero involucra no solamente un compromiso, sino también un conocimiento de toda la organización. Para esto hay que designar encargados de supervisión y así como del cumplimiento de cada parte específicamente, ¿no? Esto se articula directamente con las funciones de uno de los elementos importantes en el compliance, que es el oficial de cumplimiento. Y aquí hay un tema que lo he dejado al final, pero que no es lo menos importante, sino muy importante, y es la comunicación
de la existencia del sistema de compliance que debe ser eficaz. No solamente debe acreditarse que se le ha comentado a los miembros de la organización que existe este sistema, sino debe ser comentado de manera muy eficaz. Debe no quedar la menor duda de que cada uno dentro de la organización conoce que existe un sistema de compliance, para qué sirve y cuál es el papel que cada uno tiene en este tipo de herramientas, ¿no? Finalmente tiene que ver con este tema el establecimiento de las medidas correctivas. Las medidas correctivas son aquellas de orden constante, las que no terminan por cerrarse nunca, ¿no? Que se establecen después de la conclusión de la implementación del sistema básico, ¿no? Estas medidas correctivas van a ser generadas en dos momentos, ¿no? En primer lugar, siempre después de que se ha concluido con el sistema, la implementación del sistema, pero puede ser después de la revisión constante de los sistemas, siempre dentro de los modelos de prevención, pues hay instancias para poder hacer las pruebas correspondientes, y también luego de las auditorías, que van a tener hallazgos significativos cuando son especializados y realmente realizados por gente que conoce este tema, que van a permitir una mejora constante, ¿no? Los sistemas o las medidas correctivas se establecen al sistema y no a las personas. A las personas se las capacita, ¿no? Y además se acompaña de acciones proactivas, ¿no? Como acabo de señalar, como pueden ser las capacitaciones constantes o en todo caso la comunicación eficaz de lo que se está haciendo. Esto se mejora siempre a través del ensayo-error y el sistema de benchmark es uno de los más efectivos para trabajar esto, ¿no? ¿Qué es el benchmark? Es copiar lo que otros ya han hecho, lo han hecho bien. Los japoneses decían hace mucho tiempo que mi 0 es tu 10, ¿no? O sea, trasladado a nuestra realidad quiere decir que yo comienzo de donde tú terminaste y lo hiciste bien. Ya señalé también que se usan herramientas de gestión, ¿no? Para poder lograr esos objetivos. Bien, para concluir, no cansarlos más, voy a referirme a la base de datos, ¿no? El compliance tiene tres bases sobre las cuales tiene que asentarse, y si no existen estas bases o si no se pueden identificar claramente en un trabajo de compliance en cuanto a su implementación y a su funcionamiento constante, entonces no está bien implementado o este sistema no va a ser. Primero, la de orden legal, la organizativa y la tecnológica. Cuando hablamos del aspecto base legal, nos estamos refiriendo a que sí hay un gran componente que tienen que trabajar los abogados. Dentro de los aspectos que estaba señalando, el de orden legal tiene que ver con las normas que van a generarse. Estas tienen que ser desarrolladas por los abogados, van a traducir lo que la alta dirección tiene que comunicar a los demás, tiene que quedar constancia siempre, y una característica de este aspecto es que se tiene que generar un orden para la aplicación de estos documentos, ¿no? No se puede tener normas que apunten a distintos lados, ¿no? Tiene que ser un sistema, por eso se habla precisamente en ese orden, ¿no? Un sistema. Luego, en lo que es la base organizativa, lo que tenemos que señalar es que va a haber una incidencia en la estructura de la organización, pues se va a crear, por ejemplo, lo que es la posición del oficial de cumplimiento, ¿no? Que antes no existía y ahora sí. Se van a generar nuevas relaciones internas y se van a tener que crear nuevos procesos y procedimientos de supervisión, control y canales de denuncia, por ejemplo. Tenemos también la base tecnológica y aquí hay una verdad que
no se puede refutar, y es que si no existe tecnología, pues no puede existir un buen sistema de compliance, ¿no? Esto se da a través del software, sistemas, aplicaciones o bases de reportes que estén debidamente adecuados a la realidad de cada circunstancia, de cada organización, y también los ajustes necesarios cada día para cada una de estas bases, que como repito, si no existen, el sistema está mal implementado. Finalmente, voy a destacar los elementos indispensables del compliance. Existen muchos como elementos necesarios, pero yo solamente he tomado 4, que son los siguientes, ¿no? Compromiso de la alta dirección, sin ello no existe compliance. El oficial de cumplimiento, que es el encargado no de asumir las responsabilidades del incumplimiento normativo o de los demás, sino simplemente de impulsar el sistema. Es el gerente del compliance, básicamente. Los canales de denuncia, que son muy importantes, que no, por razón de tiempo no podemos detallar ni explayarnos mucho, pero sí resultan como el eje central, sobre todo ahora, tienen demasiada importancia. Y finalmente la evidencia, ¿no? Esto quiere decir que si no hay evidencia, no hay compliance. Absolutamente todo tiene que quedar en evidencia, ya sea documental, ya sea tecnológica, ya sea virtual, desde las normas, como por ejemplo los códigos de ética, hasta algo que todos lo pueden entender porque está de moda, y es que incluso las reuniones que tiene el directorio con las distintas personas que los visitan, pues tienen que ser reportadas, ¿no? En caso esto haya sido determinado como una actividad de riesgo. Para terminar, hay algunas conclusiones que nos van a dar a entender que efectivamente los sistemas de cumplimiento son importantes, ¿no? O sea, en primer lugar, son el instrumento que va a garantizar una marcha dinámica de la organización. En segundo lugar, vamos a tener la posibilidad de reducir sanciones o impactos negativos por los incumplimientos, porque estos van a ser manejados o prevenidos, o en todo caso desterrados de la organización. Vamos a manejar mejor también nuestros aspectos legales, y si es que el sistema se introduce dentro de la organización como tiene que ser, entonces cada uno va a entender que tiene una función específica y que esto no es algo que duplica funciones ni que genera más beneficios para todos, ¿no? Finalmente va a institucionalizar una cultura de integridad dentro de la organización, que significa hacer las cosas bien, como lo he señalado desde un primer momento. Entonces, hay muchas cosas más que podríamos agregar, pero creo que con este tiempo que nos hemos tomado, podemos darnos cuenta que efectivamente hay una gran relevancia de la implementación de estos sistemas de cumplimiento, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias.